Bienvenidos y bienvenidas, esto es El Hilo de las Parcas. Flor, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Nadia, muy contenta de estar acá porque además se viene un programón. O sea, no sé si vos estás preparada para todas las cosas de las que vamos a conversar con Eli. Vamos a hablar de pensamiento queer. Exactamente, estará con nosotros Eli Gadán Rivas. Ella es artista visual, es cantora, está en plena transición, en pleno proceso de reconocimiento de su identidad. Nos va a venir a contar un poco acerca de eso. Es militante de Pampa Trans. Exactamente. Que Así está recientemente conformado. Sí. Así que vamos a charlar acerca de identidad de género, de pensamiento queer. De educación sexual integral. Exactamente. Y de un montón de otras cosas que seguramente nos van a traer muchas reflexiones y aprendizajes. Así que quédense ahí porque tenemos mucha tela para cortar, mucho hilo para tejer y muchas conversaciones que iniciar. Estamos de nuevo en el Hilo de las Parcas y estamos con Eli. Eli, muchas gracias por estar acá. No sé si ya viste alguno de los programas anteriores, pero siempre les pedimos a nuestras invitadas que puedan decir quiénes son, que se presenten. ¿Cómo se definen? ¿Cómo te definís? ¿Quién sos, Eli? Mi nombre es Eli Gadán Rivas, tengo 34 años, soy pampeana, durante muchos años habité la ciudad de La Plata, donde me formé en un montón de cosas, viví muchos años allá. Y ahora hace un año que estoy nuevamente aquí habitando mi Pampa querida. Soy cantora, artista visual, estoy en entrenamiento como artista marcial también. Sí, no. Wow. Y diplomada en educación sexual integral hace muy poquito también. Súper interesante. Bueno. Cuando te presentaste para nosotras, que te presentes, que nos digas quién sos, nos habías puesto una palabra que era mocactriz, una cosa así. En el Instagram puede ser. En el Instagram, sí. ¿Qué es eso? Mocactriz es el modelo, cantante y actriz. Bien, Regia. No, me encanta, hashtag. Es una canción muy del underground. Ok. Hace muchísimo, es un clásico entre nosotras, las monstruos. Me encanta. Está buenísimo. Y si tuvieras que responderle a alguien que no sabe qué es ser queer, ¿qué responderías? Queer es una manera de habitar el mundo, diría, en principio. Quizá que no está tan vinculada con lo que conocemos de esta manera tan binaria, ¿no? De verlo entre la masculinidad y la feminidad. Todo lo que son las existencias queer habla de existencias fluctuantes quizá, existencias que no están definidas por ninguno de los dos polos, hablando de identidad de género, ¿no? Y ahí medio que se encuentran todas estas construcciones fuera de las normas quizás cis heterosexuales, digamos, que habitan tanto hoy en día en la sociedad. Digamos, y ahí depende cada quien, pero va construyendo su propia vivencia queer. O sea, como que no es necesariamente un estar entre medios, sino como un poder ir viendo Fluir. qué construcción propia hace cada persona. Sí, yo diría que es más un estar siendo, ¿no? siendo. Más que ser, es un estar siendo. Digamos, de eso es como muy esencial de la vivencia queer. Y después va a depender de esto que decías, cada quien desde dónde se construye, también qué otras cosas le atraviesan, ¿no? Qué otras cosas vive, además de su identidad de género, en particular cuando hablamos teóricamente de las experiencias queer. Hablabas de construcción. ¿Cómo fue el proceso hasta llegar a Eli? O cómo es, ¿no? Transitarlo, si es un constante construir. Sí, yo empecé hace medianamente poquito. Soy una de esas que decimos que empezamos nuestra transición ya de grandes, ¿no? Soy millennial, digamos, tengo ya una generación bastante marcada en un montón de aspectos que hoy en día es distinto, ¿no? Por suerte, para las adolescencias y las infancias. Pero yo hace 2 años más o menos que me percibo en transición todavía. No muy bien para dónde terminaré, pero estoy en eso, estoy en proceso de transformación, es muy poco tiempo, digamos, de decir, bueno, finalmente salir del armario que llamamos entre nosotros. Y es toda una vivencia, digamos, a medida que vas pasando el tiempo, vas viendo cómo todo empieza a cambiar, cómo las personas te perciben desde otro lugar, te tratan de otra manera, digamos. Y es
esto, construirse paso a paso, diría. Como que a medida que va pasando el tiempo me doy cuenta más como esta cuestión teórica que se habla mucho de la construcción de género, que en realidad no es algo definido, sino que también justamente es ir habitando a medida para ir construyendo, ¿no? Ir habitando y construyendo más o menos para dónde te sentís bien, en dónde te sentís genuina, en dónde te sentís que ese es el lugar, ¿no? En que tenés que estar. Muy bien, y seguimos, estamos con Eli Gadán Rivas. Vimos también que sos parte de Pampa Trans, ¿verdad? Que entendemos que es un colectivo de personas trans y no binarias de la provincia. ¿Qué onda con ese compartir colectivo, ese construir colectivo? Pampa Trans comienza desde una necesidad de contención más emocional entre nosotros, donde las vivencias queer en general, digamos, pensándonos hoy en día, digamos, es muy importante tener un lugar seguro. No, es muy importante tener un grupo de pertenencia en donde vos puedas sentirte tranqui de que podés ser quien estás siendo en contención emocional, digamos, que es una de las cosas que muchas veces no encontramos ahí afuera. O en la familia de origen o en los primeros espacios de socialización, ¿no? Exacto, eso es fundamental entenderlo también como espacios, ¿no? Como los espacios que nos tocan habitar, formales en la sociedad, como la escuela, los hospitales, todos, digamos, los espacios que atravesás en tu vida, muchas veces están muy alejados de las perspectivas queer y de las construcciones de fuera de la cis heteronorma, ¿no? Entonces nos urge entre nosotros hacer rancho, nos urge juntarnos y hablar de lo que nos pasa. ¿Qué podemos hacer? Claro. No, para que la situación cambie desde lo que cada quien tiene, desde lo que cada quien puede. Y ahí empieza a surgir Pampa Trans, digamos. Formalmente hace muy poquito que estamos, digamos, pero de alguna forma ya veníamos hace como un año ya construyendo el grupito entre nosotros de decir, bueno, necesitamos primero un lugar seguro, ¿no? Claro. Es fundamental. Y donde poder ser en total libertad también, ¿no? Sí, y sentirte acompañada de compasión, ¿no? De ternura, de abrazo, de validación. Claro. Es tan importante. Y por ahí también estar acompañada de personas que también han pasado por las mismas dudas, ¿no? Las mismas certezas, las mismas, no sé, experiencias o ir construyéndolas en conjunto, me imagino. Sí, también es buscando preguntas, ¿no? Más que respuestas, ¿no? Encontrar un lugar en donde está habilitada, lo que sentís está habilitado, ¿no? Claro. Que esto es fundamental, digamos, en el Bueno, no hay momento del cosas bien o crecimiento. mal, ni bueno ni malo, está bien y se puede compartir. Sí, y además esto de lo bueno y lo malo me parece fundamental entenderlo como algo totalmente subjetivo. Digamos, esto va a depender de cada vivencia, digamos. Y después lo que importa por ahí es qué hacemos con eso, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que sentimos? Digamos, pero primero para eso hay que validarlo y hay que entenderlo como que está bien. En Pampa Trans entendemos que la visibilidad y la visibilización de nuestras identidades es importante por esto que decías, justamente para generar una referencia. Que después por similitud o oposición, quien sea que la reciba va a construir su identidad. Pero algo que me pasó a mí, por ejemplo, esto contándoles que yo vengo de la generación millennial, Claro. es que cuando yo era infancia y adolescencia no tenía referencias de otra cosa que no sea, en mi caso, al nombrarme, al nacer, me impusieron el género varón, digamos, yo no tenía dónde ir, porque lo único que me rodeaba y lo único a donde yo tenía acceso era justamente esta vivencia en donde yo claramente no me sentí parte, no me hallaba, claro. Digamos, porque pasa muchísimo en la construcción esto de que quizás no tenés muy claro qué querés, pero sí muy claro lo que no querés. Porque lo sentís en el cuerpo, ¿no? Por oposición vos ya sabés que por ahí no va. Esto no es acá. Claro. ¿Viste? Y esto que traes de las infancias y las adolescencias ahora nos parece siempre muy importante desde nuestro activismo porque puede parecer que no,
pero encontrarte con una vivencia distinta y que te abra la posibilidad de hacerte más preguntas de las que quizás no tenías al alcance es el primer paso, digamos, y después cada quien se construye, por supuesto, también atravesada por las distintas cosas que te habitan, ¿no? Desde tu identidad, la raza, la etnia, el acceso a la educación, tantas otras cosas que te atraviesan al mismo tiempo que tu identidad de género y que se construyen unas a las otras, digamos, no son separables. Muy valiosos espacios se va a terminar convirtiendo a lo largo esperemos del que tiempo, sí. ¿no? Salud. ¿Qué onda ser una persona queer o en una transición no binaria, etcétera, en una sociedad como la nuestra en Santa Rosa, donde sabemos que por ahí la mirada ajena sigue estando presente? Para empezar, a mí lo primero que me viene a la mente es pensar que yo, esto que les contaba, hace muy poquito que estoy en transición de género y el haber accedido a, por ejemplo, instituciones como la educativa antes de transicionar, primero eso te da una ventaja, un privilegio bárbaro ante otras situaciones en donde, con esto respecto a tu pregunta, me parece que las instituciones formales sociales todavía están a un largo camino por recorrer con respecto a la ESI, con respecto a las vivencias que se escapan de la normativa heterosexual y cisgénero, digamos. Sí hay un montón de personas que son muy compasivas, que son muy atentas y que están presentes, y también están las que no. Digamos, y entendiendo a las instituciones que habitamos en la sociedad como cuestiones políticas, porque es la manera en la que está armada la sociedad en la que vivimos, a través de leyes, a través de instituciones formales, informales, privadas y públicas. Digamos, entonces, sí hay un montón de personas que están y estamos, y por suerte, en el tema, si queremos decirlo rápido, pero sin embargo todavía hay mucho camino por recorrer para saber cómo poder vincularse respetuosamente con una persona que no es cisgénero, digamos, en principio. ¿Qué preguntas hacer? ¿Qué preguntas no hacer? Digamos, ¿cuándo es importante y cuándo no? Me imagino acceder al sistema de salud, salir a buscar un laburo. Sí. ¿No? Cuestiones Claro, y vas me imagino cuando se está en transición, ¿no? Porque vos hoy nos contabas que estás en este proceso en el que todavía por ahí no hay un lugar donde llegar, tal vez. Tal vez. Y quizás el nombre de tus documentos no refleja el nombre con el que te identificás y sin embargo tenés que ir a atenderte a un lugar. ¿Y qué onda con todo eso? O sea, ¿cómo se enfrenta esa situación? En principio tenemos la ley, que es un respaldo tremendo, la ley de género, que bueno, establece a qué nos referimos cuando nos referimos de género, de identidad de género, y está para garantizar los derechos de las personas. En principio el trato digno y el derecho a la identidad. Entonces, lo que termina sucediendo muchas veces es que no es que el sistema te expulsa literalmente, sino que al haber tanta desinformación y haber tanta poca preocupación acerca de, por ejemplo, la ley de educación sexual, por ejemplo, la ley de ESI, por ejemplo, la ley del paciente, hablando de por ejemplo, el sistema de salud, en donde, digamos, estamos hablando de derechos humanos que tenemos por ser personas, digamos, no derechos aparte, digamos, son derechos que deberíamos acceder y tener acceso todo el mundo, garantizados por las leyes. Claro que sí. ¿No? Entonces, empezando desde ahí, ya existe el marco normativo, está el marco normativo hace muchísimos años que está, digamos, pero es evidente que todavía hace falta seguir recorriendo camino en cuanto a, bueno, que se cumpla, qué hace falta, qué hay que hacer, digamos, a dónde tenemos que ir, dónde están las personas más vulnerables, digamos, ¿no? También pensarlo desde ahí, qué hace falta en la salud, me parece que es fundamental entenderlo en principio y la educación también, digamos, como para que se construyan espacios seguros en donde las personas quieran ir, porque eso es lo que te termina pasando finalmente. Una misma no quiere ir. A mí me ha pasado un montón de veces. Claro. Es decir, no quiero ir al Es que si hospital. ya no te sentís bienvenida, o sea, ¿para qué, digamos? Claro, esto es aparte de algo que se refleja en un montón de
de números, digamos, hablando de Estado y cómo se maneja. Pensemos que por estadísticas se van manejando las leyes y todas estas cuestiones que van saliendo. Digamos, es muy común encontrar un gran número de personas trans, por ejemplo, que hasta que no es cuestión de vida y muerte no se acercan al sistema público de salud, por ejemplo. Y eso es un gran signo de admiración en el sentido de que, ¿por qué no? ¿Por qué hasta que no estamos en el último momento no nos acercamos? ¿Cuáles son todos los pasos previos en los que se está fallando para no garantizar ese derecho real de acceso a la salud pública? Exactamente. De estas personas donde se les reconozca en su integridad. Sí, aparte, digamos, que muchas veces tiene que ver con, del lado de la educación sexual integral, por ejemplo, en cuanto a cómo vincularte respetuosamente, y también tiene que ver con las fallas que siente y padece todo el mundo, digamos, claro. no solamente las personas trans. Digamos, es una combinación de cosas. Me gustaría, si nos puedes dar por ahí algunas tips o cosas de cómo sí relacionarnos con personas queer cuando, no sé, nada, en la calle. O sea, hola, ¿qué tal? Yo soy Flor. ¿Cómo me puedo relacionar respetuosamente con vos? Claro. Mira, yo ahí voy a poner un ejemplo que me pasó hace poquito, cuando retomé clases de defensa personal. Sí. En la primera clase, mi maestro se dio cuenta que efectivamente yo no soy una persona cis. Y él se acerca a hacerme la pregunta, ¿cómo querés que te tratemos? Lo cual, primero, me hizo sentir muy cómoda en el sentido de que qué bueno que no estás, que me preguntás. Qué bueno que te acercás a confiar en que yo te voy a saber decir, digamos, en que es mi palabra la que vale. Entonces, esto que sucedió en mi clase me parece que es el primer paso. Te da entidad, ¿no? ¿Cómo querés que te trate? Claro. Bien. Claro, sin suponer y sin, por la forma en la que te ves tal vez, porque también es una construcción de género, la forma en la que nos vestimos o movemos o modalizamos, no suponer. Sí, aparte, bueno, esto que decís de la construcción del género me parece que viene del lado de la expectativa social, ¿no? Como el género es expectativa social. La construcción de la identidad de género pasa también por la expectativa social, que es cómo esperamos que se vea una persona en el rango masculino, lo femenino, lo del medio, es medio extraño, a veces medio confuso, pero me parece que lo primero que tenés que hacer es preguntar. Y después confiar en que la otra persona te va a saber decir, digamos, cómo quiere que la trates, digamos. Y sin ofender. Y sin ofender, digamos. Y aparte porque al final de cuentas, ser honesto, honeste, con que quizás no sepas cómo hacerlo, es lo mejor que puedes hacer. Claro. Porque se aprecia muchísimo más que, digamos, hagas la pregunta a que lo des por supuesto. ¿Te está dando herramientas el hecho de estar haciendo esta formación en ESI? Sí. Una de las cosas que lo charlábamos mucho con mis compañeros y compañeras, digamos, cuando vos empezás a los caminos de la educación sexual integral, hay un gran proceso de transformación interna que tiene que suceder, efectivamente. Y aparte te da la posibilidad de nombrarte de otra forma, ¿no? Y el proceso esto es algo que se decía mucho en clase, la ESI es de adentro para afuera. Digamos, Wow. hay todo un proceso interno que vos tenés que hacer, porque, y es una de las principales puertas de entrada, también le decimos a la educación sexual integral, es la reflexión sobre tu propio ser. ¿Cómo llegué hasta acá? Digamos, y qué es lo que quiero, digamos, y toda esta cuestión empieza a resonarte por dentro primero y empezás a hacerte preguntas para encontrar tus necesidades, cómo comunicarlas, cómo establecer límites. Muchas veces yo pienso en la educación sexual integral y la pienso más del lado de la educación vincular. Sí, hay mucho de lo emocional, ¿no? Vincular, yo digamos. necesito esto, me gustaría esto de tu parte, o cómo hacemos para Exacto. llegar a un punto, sí. Es el generar acuerdos de vinculación, que muchas veces, y sobre todo cuando hablamos de educación sexual integral y emociones y vinculaciones, se va directamente a las vinculaciones sexoafectivas, pero en realidad los modos y las maneras de vincularnos son los mismos. Claro. Con todas las personas que establecemos vinculación.
Familia, amigos, amores, compañeros de trabajo, vecinos y así. Súper Ay, nos interesante. quedaríamos todo el tiempo. La verdad que es súper interesante todo lo que nos estás contando. A mí me gustaría cerrar con una pregunta que es, ¿vos estás trabajando actualmente con algo respecto de la ESI? ¿Estás dentro de un espacio de trabajo formal? ¿No? ¿Qué onda con eso? Sí, estando también dentro de este espectro queer. No, formalmente no estoy en ningún espacio de trabajo aún con respecto a la ESI. Digamos, si se vienen cositas, voy a estar formando parte voy a estar haciendo columnas en una radio dentro de muy poquito. Seguramente cuando el programa salga esto ya va a estar sucediendo. Genial. Digamos, y ahí sí voy a tener un espacio quizá un poquito más formal en donde generar visualización de estos temas. Digamos, pero después tengo las fichas puestas en generar talleres desde Pampa Trans. Buenísimo. Digamos, y seguramente acudir a espacios formales como la universidad, las escuelas, pero en principio como trabajo formal en relación con una empresa, no. Bien. Todavía no. Muy Estamos en bien. eso. Excelente, excelente. Eli, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Por favor, La gracias verdad a que ustedes. ha sido un placer enorme tenerte en este hilo de las parcas. Y si te parece, Flor, cortamos Silva acá. Hoy este hilo se corta acá. Gracias, Nadia. Gracias, Flor. Muy bien, llegamos al último bloque de este hilo de las parcas. Estamos a punto de cortar el hilo nosotras. Ya cortamos el hilo con Eli, un programa tremendo. No, tuvimos un programón, me encantó. Me voy con la cabeza así de todas las cosas que me llevo para pensar, la verdad. Tuvimos una preparación bastante interesante para el programa con Eli, sobre todo porque queríamos que nos dejara estos conceptos, no solamente acerca de lo que ella pensaba, sino también del activismo, de cómo se está trabajando en Pampa Trans y de todo lo que se viene para su vida y en el ámbito laboral también. De la importancia de la visibilidad, de la importancia de que podamos educarnos en emociones, en educación sexual integral y también en cómo tratar a otras personas, ¿no? Y en ser más receptivos, receptivas, más amigables con las otras personas. Y algo que me llevo también es en preguntarle a las otras personas quiénes son, cómo se identifican, cómo quieren ser tratadas. Eso creo que es una de las principales cosas. Totalmente. Y de esta manera llegamos al final, ahora sí, de un nuevo programa del Hilo de las Parcas. Por supuesto, los esperamos la próxima semana. No queremos dejar de agradecerle a Agustina todo el Barreto. equipo que hace posible esto. Exactamente. Estos looks, Agus Bergonzi, esta puesta en escena, Megafon, Mica, gracias por todo lo que hacen. Cámara, edición, para ustedes. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram. El Hilo de las Parcas. Así es, y nosotras nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.